Vamos a continuar ahora con el posgrado de taller de proyectos de edificios para la salud de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria ADAI, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. El director del posgrado, el arquitecto Luciano Monza, y la coordinadora del posgrado, la arquitecta Corina Pasadora. Gracias por estar acá y además a esta hora de la mañana. Bueno, yo voy a presentar un posgrado, un programa de actualización de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. El programa de actualización es comparable, digamos, es lo que en la UBA, en las diplomaturas, digamos, tiene la carga horaria de una diplomatura, es un título comparable a una diplomatura o similar, simplemente que en la Universidad de Buenos Aires lo llaman, no sé por qué razón, programa de actualización. ¿Cuál se pasa? ¿Puede ser que pase? De la derecha. Ah, de la derecha. Bueno, nosotros iniciamos esto en el año 2016, ya van 8 cortes. Es un programa que es anual, que originalmente era presencial, se cursaba en forma presencial una vez por mes, en forma intensiva un jueves y un viernes, y a partir de la pandemia hubo que hacerlo virtual y quedó virtual por razones, bueno, que hay mucha gente que participa que no es de Buenos Aires y bueno, es mucho más accesible la oferta virtual que la oferta presencial. Nosotros voy a explicar un poco cómo conceptualmente encaramos o entendemos la arquitectura para la salud. Por un lado hablamos de arquitectura para la salud y no arquitectura hospitalaria, porque entendemos que en las últimas décadas, un poco más también, han surgido y cada vez hay más una gran cantidad de tipologías edilicias que son de atención de la salud, pero no son hospitales. Y durante estos años, depende de los momentos, digamos, no todos los años trabajamos en un programa, no todos los años trabajamos en una tipología, hemos trabajado otro tipo de edificios que no son necesariamente hospitales. Lo segundo que me interesa decir un poco es cómo vemos desde el punto de vista más teórico la arquitectura para la salud, y trabajamos básicamente sobre lo que tenemos son los dos paradigmas vigentes actualmente. Uno, el más tradicional, o el podríamos llamar clásico, que es el hospital como máquina de curar, que es la visión básicamente funcionalista o funcional de la arquitectura para la salud, que resuelve toda la parte más dura y operativa de un edificio de este tipo, que requiere esa resolución para poder prestar los servicios y cumplir la función que tiene que cumplir. Pero también entendemos que en los últimos, de nuevo, tal vez los últimos 30 años, se empezó a ver que no alcanzaba con eso, que la arquitectura es la arquitectura en los espacios, todo lo que está alrededor del espacio físico, es también un condicionante y influye en las condiciones de las personas que concurren a un edificio de este tipo, que van por necesidad, nadie va a pasear un edificio para la salud, como se va a otro tipo de proyectos urbanos, sino se va frente a una necesidad de atención o algún tipo de problema que genera condiciones o que hace que las personas que van estén bajo condiciones de estrés, de sufrimiento físico o sufrimiento psíquico, y también el personal, y esto se dio mucho en la pandemia, que trabaja en este tipo de instituciones, trabaja con altos niveles de presión y de estrés. Entonces el espacio físico, la arquitectura como resolución del espacio físico, puede empeorar o mejorar esas condiciones. Entonces,
ahí aparecen otra serie de conceptos, o lo que nosotros llamamos dimensiones o campos de análisis que hacen atributos del edificio que entendemos que deben ser tenidos en cuenta muy seriamente cuando uno proyecta un edificio de este tipo. Y entendemos que además ambos paradigmas o ambos modelos teóricos, o se llaman ambas visiones, pueden trabajarse y aunarse en un proyecto, porque entendemos que en el fondo hacemos arquitectura y la arquitectura es mucho más que resolver cuestiones funcionales. Bueno, ahí están los objetivos, no los voy a leer, pero principalmente pretendemos actualizar conocimientos, fomentar innovaciones, entender, porque además es un tema en permanente evolución, de la salud, que desarrollan habilidades proyectuales, pero también de comprensión e investigación de este tipo de arquitectura, y que quienes se forman en esto contribuyan a mejorar los sistemas de salud, el sistema de salud, con sus intervenciones proyectuales, y indirectamente eso contribuye a la mejora de la salud. El programa para este año, es un programa de 64 clases, con 128 horas. Nosotros lo dividimos en clases, en 64 clases, los cuales tienen aproximadamente 24 clases teóricas y 44 clases prácticos de taller. De taller, de proyecto, o sea, una carga muy fuerte de proyecto, hay que trabajar bastante. Y bueno, y ahora lo que estamos haciendo es una cursada quincenal, o sea, se cursa cada 2 semanas, un martes y un jueves de 18 a 22 horas. El plan de estudios está dividido en 3 módulos. Todos los módulos tienen un componente teórico, de clases teóricas, y un componente práctico. Ahora vamos a desarrollarlos un poco. El primero es de aproximación al tema, que llamamos instrumental y de investigación proyectual, o sea, no se proyecta, sino lo vamos a explicar. Básicamente tiene... creo que está... Sí, no lo explico ahora. Vamos a explicar un poco más los ejercicios, que tiene 2 ejercicios, uno de visitas técnicas a edificios existentes que se llamaban, que antes eran obviamente presenciales, ahora sí son visitas técnicas virtual, y después tiene una parte que llamamos investigación, que es analizar otros, por medio de básicamente documentación gráfica y también documentación escrita, otros proyectos y obras en otros lugares del mundo de programas similares, porque entendemos que entender y comprender lo que han hecho otros en situaciones similares sirve mucho de aprendizaje y sirve mucho de base también para después desarrollar el proyecto. Y después trabajamos sobre ya 2 ejercicios de proyecto, que uno que llamamos proyecto macro, porque se trabaja con un programa grande y complejo. Este año vamos a trabajar con Hospital General, un poco más, pero agregando otros elementos más, con un concepto de polo sanitario. Y después, en la segunda parte, el primer trabajo es grupal, el segundo es ya individual, se desarrolla un sector del edificio, o si fuera un complejo de más de un edificio, tal vez un edificio pequeño, con la idea de que cada uno trabaje una parte distinta del programa, los servicios diferentes o de áreas, de forma tal que todos vean, con lo que van trabajando los compañeros, la resolución de la mayor cantidad de áreas posibles. Bueno, en el módulo 1, que ya nos explicó que es en la primera parte del curso, tratamos el instrumental y la investigación proyectual. Es decir, primero los conceptos, historia, tipología de los edificios para la atención de salud,
la evolución, las tendencias para la arquitectura para la salud y el proyecto de arquitectura propiamente dicho. Y también la gestión de los procesos de diferentes servicios asistenciales. Todo esto con dos trabajos prácticos, uno que tiene que ver con visitas a obra, que son virtuales, pero son explicadas por la gente que proyectó, diseñó y ejecutó la obra. Entonces eso tiene un plus muy rico que tiene que ver con estar contado el proyecto en primera persona. Y después un trabajo de desarrollo, de reproducción de lo que es esa visita a obra analizado por el alumno. El módulo 2, son los dos trabajos prácticos en el primer módulo. El primero es la visita a obra y el segundo es el desarrollo del alumno expresado a través de un trabajo. En el módulo 2 tenemos el proyecto macro, donde a partir de un sitio indicado en un programa de proyecto y dos terrenos, solemos implementar dos terrenos porque eso enriquece mucho el trabajo en cuanto a la diversidad en la presentación de los proyectos. Uno de los terrenos es de mediana densidad y el otro de alta densidad. Eso tiene que ver con el trabajo práctico en sí. Y la primera parte, tenemos el análisis de una serie de temáticas como el sitio, la implantación, los accesos, todo lo que tiene que ver con la estructura circulatoria, la organización funcional, forma y función, el análisis de todas las instalaciones, uso, espacio, lugar, es decir, conocimientos específicos del proyecto y también conocimientos que tienen que ver con la arquitectura. Un proyecto de arquitectura para la salud, a pesar de su especificidad, no deja de ser una obra de arquitectura, para lo cual nunca descontextualizamos de todos los elementos que componen una obra de arquitectura. Y el módulo 3, tomamos un sector de ese proyecto macro que se hizo en el trabajo anterior y profundizamos. O sea, es un proyecto micro sobre un sector o un servicio dentro del proyecto macro. Ahí sí, ya en cuanto a la teoría, nos focalizamos en explicar y en analizar todos los servicios que componen el edificio, con sus relaciones, además de sus estructuras circulatorias, funcionales, pero ya estamos focalizados en el sector, propiamente dicho. Bueno, estos son una serie de trabajos prácticos de cortes anteriores. Este es un trabajo práctico de análisis de una visita técnica. Se analiza un edificio en funcionamiento, por sus autores en una primera clase y después los alumnos hacen un análisis más profundo con una exposición gráfica y oral también. Entonces esto permite un poco el intercambio entre todos. Otro ejemplo de una visita técnica de edificios funcionales. Este es de acá de Córdoba, Santiago Viale, lo pusimos hace un poco de demagogia. El trabajo práctico número 2 dentro de este mismo módulo, que es investigación sobre edificios existentes. Sí, me equivoqué, es verdad, en el primer módulo me faltó esto. Ampliamos la información con otros edificios o tipologías que tengan que ver con edificios existentes y se expone ese ejemplo elegido. De esa manera se multiplican los conocimientos porque cada alumno explica un edificio diferente. Que son edificios que no son de Argentina en general y que entonces tratamos que vean otro tipo de... que se hace en otros lugares. Este es uno en Dinamarca, este otro por ejemplo es en Luxemburgo. Es el mismo... lo que recién Corina. Es decir,
se hace una investigación y después a través de planos, de memorias y de análisis del edificio se hace una exposición oral. Este lo llamamos investigación porque el autor no lo cuenta, no tenemos relación con los autores. Pero sí es de una escala internacional. El trabajo práctico número 3, que es el proyecto que nosotros llamamos macro, es un planteo de un proyecto que el resultado tiene un nivel de anteproyecto. Entonces, a partir de un programa determinado con diferentes servicios, de un sitio específico, se hace un planteo formal, circulatorio, funcional, estructural, pero no tiene un desarrollo muy definido en cuanto a lo micro. Digamos, trabajamos sobre la organización general, la relación entre las áreas, la arquitectura general, pero en lo que llamamos proyecto macro no se entra prácticamente a la resolución interna de los servicios, que eso viene ahora después. Este es un proyecto de hace un par de años, un programa un poco diferente de este año, pero resuelto, este es un caso resuelto en baja densidad o media densidad, digamos. Trabajamos sobre dos terrenos, lo mencionó Corina, pero creo que es importante remarcar porque la idea es hacer un desarrollo horizontal y un desarrollo vertical. Se elige dónde se trabaja, pero todos ven todo, porque es muy distinto resolver un programa en horizontal que en vertical. Además de la resolución, que es diferente, los núcleos circulatorios, la funcionalidad del edificio es diferente, entonces esa complejidad que se le suma es importante en el intercambio de información. Este es otro trabajo de años anteriores, un proyecto macro, donde también se expusimos, por supuesto que esta no es la totalidad del edificio, esto desarrolla mucho más material gráfico, es una síntesis donde vemos las plantas con sus circulaciones, un corte para poder mostrar el desarrollo del edificio, y después toman una abstracción de un sector, un servicio o una parte del proyecto para poder ampliarlo. Este es un proyecto del año pasado, donde luego de desarrollar en conjunto el proyecto, individualmente se desarrolla un sector. Acá, por ejemplo, hemos desarrollado el hospital de día clínico, ya con más especificidades, con mucho más detalle, con las relaciones entre los procedimientos, cómo son de todas las relaciones con el resto del edificio. Este es un piso del edificio, pueden ver en el corte. En el corte que está marcado en verde se ve exactamente dónde está ubicado la colonia. Más desarrollo del mismo hospital clínico, ya con las funciones, con los espacios, con mucho más detalle desarrollados. Mobiliario, pisos, terminaciones, el nivel de profundidad con el que se toma este último módulo, no podemos hacerlo con la totalidad del edificio por una cuestión de tiempo, por eso cada alumno toma un sector diferente y después al compartir la información todos aprenden un poco de la totalidad. Es el mismo proyecto donde este es otro sector que toma la parte de bloque quirúrgico y esterilización, donde vemos los flujos, es muy específico porque es una área crítica, entonces hace todo un estudio previo de esta área y el análisis de la misma. Digamos, estos ya son trabajos individuales, ¿no? El primero, el macro es grupal, el micro es individual, con la idea de que barrer la mayor cantidad posible de servicios y su resolución interna. Un detalle de un quirófano, donde ya vemos materialidad, iluminación, terminaciones. Sí. Bueno, ahí está un poco las escalas en las cuales se presentan los proyectos. El primero es una escala, el macro es una escala en 200, o sea, es un anteproyecto, o sea, podría decirse que es un croquis. Y el segundo es una escala 1 en 100, que se acerca más a un proyecto, tampoco es totalmente un proyecto, es una
del proyecto, pero intentamos que algunos sectores, algunos locales se resuelvan a una escala más grande, ¿no? Unos 50 o a veces unos 25, para poder ver sobre todo los locales más críticos. Después hace una presentación final ante el conjunto del taller y bueno, y lo que nosotros evaluamos es básicamente la calidad y la creatividad en función de los conceptos teóricos planteados y la investigación hecha. Como es un espacio académico, privilegiamos mucho la variedad de enfoques o de proyectos, digamos, incluso fomentamos a veces el desarrollo de trabajos que tal vez en la realidad tendrían limitaciones, no sería porque entendemos que también eso sirve para aprender, ¿no? Que uno aprende de la variedad y de la discusión. En el espacio académico es eso, digamos, tiene mayor amplitud que la vida profesional, que después tiene muchas limitaciones de tipo económico y además esta modalidad de taller que ofrece nuestro posgrado, digamos, se basa en el concepto de nosotros creemos que se aprende a proyectar proyectando. Entonces es el lugar indicado para poder volar más allá de los proyectos, poder implementar con el ejercicio mismo del proyecto. Bueno, el cuerpo docente, Corina es la coordinadora, yo soy el director, participan Liliana Font y Alicia Freire, también Mariana Irigoyen, que fue la coordinadora hasta hace un par de años. Hay un cuerpo docente importante para las clases teóricas, bueno, no los voy a leer a todos, pero bueno, ahí los pueden leer si quieren. Y después, en la parte de taller, somos los 6 que están ahí, bueno, además nosotros, Liliana Font, Mariana Irigoyen, Eduardo Mastripieri, que es un titular de arquitectura de grado y que no tiene formación en arquitectura para la salud, no ha trabajado en el tema, porque siempre nos ha interesado tener en el taller una visión de un no especialista para que no se enreden todas las cosas que nosotros damos a los especialistas y pueda aportar una mirada diferente de la arquitectura, no tan condicionada. Bueno, está Corina, estoy yo, está Alicia y creo que nombré a Liliana y a Mariana. Y después todos los años tenemos a veces 3, algunas veces 4, pero lo más habitual es que sean 2 profesores invitados. Ahí está la lista de todos los que hubo, no quiere decir que van a estar, sino que son todos los que hubo en estos años, pero para que vean un poco la variedad, donde los invitamos a una clase teórica sobre arquitectura de la salud abierta. Ellos eligen si quieren hablar de proyectos propios, hablar de otra cosa, digamos, de otros proyectos, lo que sea, y participan en una corrección de taller. Algo que también es muy enriquecedor porque viene alguien que no está participando del proceso, que a veces tiene miradas diferentes y muchas veces dice cosas diferentes a las que decimos nosotros, que bueno, eso también es enriquecedor. Entendemos que siendo todos profesionales arquitectos, después cada uno tiene que tener la capacidad de discernir y tomar sus propias decisiones. Es interesante que el grupo que hacemos el seguimiento de los proyectos tenemos una mirada, pero cuando viene alguien de afuera a mirar un proyecto en un corte determinado del proceso de diseño, la crítica positiva o la corrección es diferente y es muy rica para los alumnos esa mirada de alguien que no estuvo en todo el proceso de diseño. Esta es la información que necesitan para la inscripción en contacto, por supuesto comunicándose con la facultad, con la FADUBA o con ADAI, y hay un mail del taller de proyectos en el cual respondemos todas las dudas que tengan y también la modalidad de todo lo que necesitan para el proceso de inscripción. Y este es un libro que hicimos hace unos años, que están los trabajos de las primeras 4 cortes. El libro yo lo traje por si lo quieren ojear, después se lo voy a dejar a los de la cátedra de acá, de la Facultad de Córdoba. También tiene un QR que se puede escanear, no debería decirlo porque el editor, pero bueno, porque hay una versión digital
que se puede ver con el QR, que incluso es bastante mejor calidad que la impresa. Así que lo dejo si lo quieren ver, porque esto da una idea de la producción que hemos tenido y también una idea de la escala de los trabajos, una serie de cosas. Así que bueno, es el desarrollo de varios años. Claro, los primeros 4 años. Se hizo justo antes de la pandemia o en la pandemia. Así que acá si quieren, alguien lo quiere ojear, lo dejo acá ahora y después queda para... No, en realidad era la única, así nada más. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta y si no, gracias por la atención.